Hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar de fisiología, parte de fisiología circulatoria. Específicamente porque vamos a entrar al módulo de hematología, vamos a hablar de fisiología de la sangre. Em, Fisiología de la cual hay libros y libros, o sea, podríamos hablar muchas cosas. Para ir a algunos temas bien específicos, vamos a hablar algo de glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos y del sistema de clasificación ABO-RH. ¿Bien? Partamos hablando de glóbulos rojos. Ya los glóbulos rojos en el fondo vamos a hablar de cómo se forman y cómo se destruyen. Se forman a partir de la maduración de células eritropoyéticas pluripotenciales que se obtienen en la médula de de los adultos. En el fondo los niños tienen en toda la médula ósea y los adultos en algunos huesos principalmente. Estos huesos principalmente están en las vértebras, costillas, pelvis, esternón, hueso del cráneo. También podrían estar las porciones proximales del fémur y del húmero. ¿M? ¿Ya? El eritrocito se forma gracias a que estas células eritropoyéticas se diferencian en su primera generación en células que van perdiendo cada vez las características de sus progenitoras, en las cuales en su primera etapa se forman proeritoblastos y luego de las divisiones mitóticas dan origen al eritroblasto basófilo. ¿Ya? Este eh, posee algunas características específicas eh, que todavía en el fondo no permiten que tenga la función propiamente de un glóbulo rojo, ¿ya? La eritropoyetina estimula la producción de proritoblastos en las células madre por lo tanto la hematopoiesis. Y una vez formados estos proritoblastos, la eritropoyetina acelera su paso a través de los diferentes estadios eritroblásticos para la producción de los eritrocitos. ¿Ya? La regulación de la eritropoiesis, o sea, de la generación de eritropoyetina, está dada principalmente por la hipoxia, por la falta de oxígeno, que desencadena la liberación de eritropoyetina. ¿Ya? Cualquier condición que disminuya el aporte de oxígeno en los tejidos aumenta la producción de eritrocitos. Los eritroblastos son células nucleadas que van formando hemoglobina durante su proceso de maduración. Esto ocurre en las mitocondrias, donde se forman los anillos de protoporfinina, ¿ya? Y la transferrina, que proviene de la sangre, va entregando el grupo ferroso, el grupo férrico, al eritrocito para formar el grupo M. Simultáneamente, en los ribosomas se forman las cadenas de globina que al salir y juntarse con el grupo M forman la hemoglobina. Una vez que se ha logrado abastecer con la cantidad necesaria de hemoglobina, el eritrocito pierde el núcleo y eso ocurre también en en la médula ósea. Para que esto ocurra se requiere entonces de hierro, de ácido fólico y de vitamina B12. Es importante esto porque finalmente es lo que uno va a usar en el manejo de las anemias. Eh, los eritrocitos normales viven alrededor de 120 días, o sea, en el fondo viven 4 meses. La eritropoyesis finaliza cuando el eritrocito pasa a la circulación. ¿Y cómo se destruyen? El eritrocito en general, cuando cumple los 120 días aproximadamente, en el sistema retículo endotelial, es destruido. Esto principalmente en el hígado, en el vaso y en la médula ósea, en las células en el fondo que son parte del sistema retículo endotelial, que están en, que están en el fondo en 90% en estos órganos que mencionamos recién. El vaso es quien comprende el principalmente filtro que es necesario que pasen los eritrocitos. ¿Ya? Cuando estos eritrocitos han perdido su elasticidad y su función adecuada, el vaso los extrae y los destruye. Y el eritrocito es fagocitado por macrófagos y la hemoglobina se degrada inmediatamente y el hierro liberado se transforma nuevamente en sangre, donde es unido a la transferrina y esta la transporta nuevamente a la médula ósea. Y ahí en el fondo se pueden generar nuevamente los grupos, la hemoglobina. Em, Acá, junto con el hierro ingerido en la dieta, ingresa la producción de nueva hemoglobina para generar nuevos eritrocitos. ¿Ya? Un 90% de la destrucción de eritrocitos ocurre entre el hígado y el vaso, y el 10% restante en otros niveles de la circulación.
Esto principalmente por las fuerzas de compresión que sufren los eritrocitos al pasar por capilares muy pequeños, especialmente cuando estos eritrocitos ya están más viejos, son más lábiles a la destrucción. En general, para que ustedes tengan en mente, se estudia aproximadamente el 1% de los eritrocitos y el mismo porcentaje de ellos es el que se va construyendo cada día. De ahí, hablemos ahora de plaquetas, trombos. La agregación plaquetaria y la formación de trombos plaquetarios es uno de los mecanismos que explican la hemostasia, ¿ya? Esto en el fondo es la prevención de la pérdida de sangre cuando se lesiona un vaso. Los mecanismos de la agregación plaquetaria se basa en la función propia de la plaqueta que se divide al menos en tres etapas para entenderlo más fácil. La primera etapa es la adhesión al subendotelio. Cuando un vaso sanguíneo sufre alguna lesión y se expone el subendotelio con alguno de los componentes, que es principalmente el colágeno, presenta con esa exposición al colágeno una superficie para que las plaquetas se unan a esta superficie y generen y empiecen a generar el trombo plaquetario, activando entonces la segunda etapa, que es la activación y liberación del contenido granular. Las plaquetas tienen en su interior gránulos con efectos retroactivos y proagregantes que una vez que se activan las plaquetas al adherirse al subendotelio, liberan estos gránulos que en el fondo tienen calcio, serotonina, fibrinógeno, factor von Willebrand, prostaglandina, tromboxano y esto favorece la agregación plaquetaria. Y finalmente la tercera parte es la agregación plaquetaria propiamente tal, en las cuales van llegando más plaquetas y van formando el trombo. Em, Eso es lo importante en el fondo de plaquetas. De ahí quizás mencionar de los glóbulos blancos. Principalmente mencionémoslo y para qué sirven. Eh, Uno lo divide como granulocitos, linfocitos y monocitos. Dentro de los granulocitos encontramos los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. En general, el origen de los leucocitos a partir de las células progenitoras totipotentes de la médula ósea que se dividen en granulocitos y monocitos, y en las células linfoides que originan los linfocitos, y dentro de los linfocitos salen también las células natural killer, ¿ya? Los granulocitos reciben su nombre porque eh, sus gránulos se pueden teñir dado el pH que tienen. Dentro de estos granulocitos tenemos em, primero en la niña mieloide tenemos primero los neutrófilos. Los neutrófilos, su función es fagocitar, participan en la respuesta inmune innata y son importantes en la parte inflamatoria. ¿M? Estos son los que están en la mayor cantidad en el cuerpo. De ahí, los eosinófilos son también fagocitos, participan en las reacciones de alergia y son especializados en atacar parásitos. Por lo tanto, los vemos en trastornos alérgicos y trastornos parasitarios. Los basófilos eh, son fagocitos también y participan en reacciones alérgicas mediadas por IgE. Estos últimos son importantes en las reacciones alérgicas porque sus granos contienen histamina. Los monocitos son esencialmente eh, células macrófagos que se diferencian a nivel tisular. Y los macrófagos en el fondo también son fagocitos, pero estos son capaces de presentar antígenos a las células que van a modular la respuesta inmune. Tenemos además las células dendríticas, que son fagocitos en su primera etapa, que están en las zonas más extendidas, más externas, y están presentando constantemente antígenos. Los macrófagos, los monocitos en el fondo, pueden cambiar de nombre según el órgano en que estén y por lo tanto el grupo celular que forman, pero la función es la misma, fagocitar y presentar antígenos. ¿Ya? En la línea linfoide tenemos los linfocitos T y B. Los T ayudan a detectar los antígenos y se subdividen a la vez en población T1 y T2, ¿ya? TH1 y TH2. Eh, Reconocen los antígenos y son capaces de activar linfocitos B y macrófagos. Los linfocitos T8 o citotóxicos reconocen antígenos e inducen la muerte de la célula que está reconociendo, además que está activa en los macrófagos. ¿M? De ahí de las B, los linfocitos B hacen el reconocimiento a través de antígenos. Posterior a que se presentan aquí los antígenos, ellos pueden provocar y generar muchas más inmunoglobulinas, que son las que
eh, que tienen parte importante en la inmunidad. De ahí tenemos las células natural killer, que juegan un papel importante en la inmunidad innata, y vemos que estas tienen una función citotóxica en las cuales atacan principalmente a las células que no son capaces de presentarse adecuadamente, por lo tanto ataca a las células del propio cuerpo que están alteradas, células cancerígenas. Por lo tanto, cuando están alteradas las células natural killer, es cuando más posibilidades tenemos de que aparezca algún cáncer o alguna lesión eh, a partir de nuestro propio cuerpo. De ahí mencionar la clasificación sanguínea de los grupos AB0, ABO y el grupo RH. Primero el sistema ABO. El plasma de los individuos contiene varios anticuerpos que reaccionan con los antígenos específicos de los grupos sanguíneos. El nombre del grupo sanguíneo de una persona lo da la presencia del antígeno específico. Em, un individuo cuya sangre se clasifica como A posee eritrocitos con el antígeno A, y el calificado como B posee en sus eritrocitos antígenos B. El que posee ambos antígenos se califica como AB, y el que no posee ningún antígeno se califica como cero. En la sangre, del grupo A existen anticuerpos que atacan al B, y en los que son del grupo B hay anticuerpos que atacan al A. En el grupo que son con antígenos A y B no hay anticuerpos, ni anti-A ni anti-B. Y en el grupo que son grupo cero, coexisten ambos tipos de anticuerpos, ¿ya? Al juntarse glóbulos rojos de un individuo con antígenos A, que posee un individuo con anti-A, ocurre una reacción de aglutinación cuando tienen sangre de un individuo B, ¿ya? Y por eso es importante separar a las personas, su grupo sanguíneo en A, B o cero, porque estos grupos son los más activos en generar estas respuestas de aglutinación. Entonces, el grupo, el grupo cero, como no tiene eh, anticuerpos, son finalmente los dadores universales, y los grupos AB, como tienen los anticuerpos, ellos son receptores universales, ¿ya? Eso es importante para que los tengamos presentes al momento de indicar transfusiones. De ahí tenemos el sistema RH. El sistema RH en general comprende tres antígenos, C, D y E, ¿ya? Una persona puede tener estos tres o pueden estar reemplazados por antígenos débil que se llaman con las mismas siglas CDE, pero en el fondo se escriben con minúsculas. Por lo tanto, existen seis aglutinógenos. De estos, el más importante es el grupo D, y este es el que califica el grupo RH, porque sus eritrocitos poseen este antígeno D. Entonces, los que tienen RH positivos porque tienen el antígeno D. Em, y por lo tanto, los individuos que sean RH negativos, que no poseen este antígeno D, atacan a la sangre que son RH positivos. Una diferencia importante entre los grupos AB0 y los grupos RH es que en los grupos RH no existen reacciones espontáneas en plasma cuando uno tiene la sangre, sino que requieren de los anticuerpos, ¿ya? Porque en la sangre en el fondo no hay libremente anticuerpos anti-RH, en cambio sí hay anti-A y anti-B. Esas son las cosas importantes que vamos a conversar en relación a la fisiopatología de la sangre del día de hoy. Yo les voy a mandar lo mismo que conversamos en detalle por escrito, y les voy a mandar algunos artículos más y cosas interesantes de sangre. Un abrazo, que les vaya bien.